Jujuy es una provincia muy hermosa, con sus imponentes catedrales, con sus pueblos colgados de los coloridos cerros donde el tiempo parece detenerse, con sus costumbres ancestrales, con su majestuosa quebrada, que hoy es patrimonio de la humanidad. Consiste en un tractor con dos cuchillas similares a lo de la motoniveladora. Lo que hace la motoniveladora es limpiar el camino. Acá, digamos, ya es un tractor con dos cuchillas. Esta la arrastra y se lo va, digamos, Esta provincia nos muestra sus grandes salinas, donde veremos kilómetros y kilómetros de blanca soledad. También tiene una parte menos conocida, donde la yunga nos transporta a una tierra diferente, verde y húmeda. En cada uno de estos rincones se respira historia, ya que es tierra de grandes sacrificios en pos de la independencia de nuestro país. Pero también hay una Jujuy profunda, desigual, injusta e invisibilizada por los grandes medios de comunicación, donde se levanta un grito creciente que muchos no quieren escuchar. Buenos días, gente linda. Somos San y Ale, volviendo con otro video de viajes y paseos. Continuamos con nuestra visita al noroeste argentino, donde visitamos las provincias de Salta y Jujuy. Los últimos destinos que les mostramos fueron Salta capital y Cafayate. Hoy les mostraremos San Salvador de Jujuy, capital de esta provincia norteña. Nos alojamos en la zona céntrica de San Salvador, en un hotel que nos permitía estar muy cerca de los sitios y edificios históricos, que son muchos. Esta ciudad está impregnada de historia y eso se nota apenas se comienza a recorrer sus calles, basílicas, plazas y museos. Todos nos hablan de eventos que leímos en los libros que cuentan los comienzos de nuestra nación. Personajes históricos como el general Lavalle, el general Belgrano y el general Güemes estarán presentes en muchos edificios jujeños. A poco de llegar, salimos a recorrer la ciudad. A unas cuadras del hotel ya teníamos un edificio imponente, la Basílica San Francisco, que se encuentra en el cruce de las calles Belgrano y Lavalle. Esta iglesia fue la primera construcción realizada por la Orden de los Franciscanos entre 1611 y 1618, que como la mayoría de las construcciones de esa época eran de adobe. A lo largo del tiempo fue reconstruida varias veces. El edificio actual se emplaza en el sitio original que ocupaba la iglesia en tiempos de la colonia española y fue reconstruido en 1927. Este templo presenta una torre de 4 cuerpos en cuya cima se encuentra una imagen de San Francisco y una fachada de 2 pisos. El interior está compuesto por 3 naves, con crucero y una cúpula octogonal. Al momento de nuestra recorrida se estaba oficiando una misa, por lo que no pudimos registrar imágenes del interior de la basílica. En octubre de 2008 fue reconocido por el Papa Benedicto XVI y el 14 de julio de 2009 adquirió el título de basílica. En uno de sus laterales se encuentra el Museo de Arte Sacro, al cual intentamos ingresar, pero en ese momento, a pesar de estar en el horario de visita, se encontraba cerrado. Allí se exhiben piezas de plata, muebles e instrumentos musicales que los franciscanos poseían desde su llegada a esta tierra en 1599. En la esquina de la basílica se encuentra un monolito con una placa que indica el kilómetro 0 de San Salvador de Jujuy. Bajando por la calle General Belgrano hacia la plaza central, llegamos a otro templo emblemático de esta ciudad. Es la Catedral Basílica del Santísimo Salvador, popularmente conocida como Catedral de San Salvador de Jujuy.
Este edificio católico es también la sede del obispado y fue declarado Monumento Histórico Nacional el 16 de mayo de 1931. Su ubicación está en la calle Sarmiento, entre San Martín y Belgrano, justo frente a la plaza que lleva el nombre del creador de nuestra bandera y quien fuera jefe del ejército, el general Manuel Belgrano. De estilo colonial español, fue construido luego de que edificaciones anteriores no resistieran el paso del tiempo. En 1736 fue declarado fuera de servicio el último de estos edificios construidos con materiales precarios y no se conoce la fecha real en que comenzó la construcción, que permanece hoy en día, pero se sabe que fue consagrado entre 1761 y 1765 y desde esa fecha sufrió solo algunas modificaciones. El hecho histórico más relevante de esta catedral es sin duda la bendición del pabellón nacional. Este acto se llevó a cabo el 25 de mayo de 1812, cuando el general Belgrano le pidió al canónigo Juan Ignacio Gorriti que bendiga la bandera celeste y blanca para alentar el fervor patriótico de las tropas, diciéndoles que esta bandera ya lo distingue de las demás naciones del globo. Esto, por supuesto, cayó muy mal en Buenos Aires. El primer triunvirato había rechazado este juramento, ya que una bandera nacional era un símbolo de independencia, algo de lo que no estaban convencidos los integrantes del triunvirato, que todavía tenían la idea de seguir dependiendo del rey de España. Todo esto era ignorado por Belgrano, quien se encontraba en Jujuy reorganizando el ejército auxiliador del Alto Perú. Entonces movilizó las tropas hacia Humahuaca y al cumplirse 2 años de la Revolución de Mayo, mandó enarbolar la bandera en los balcones en reemplazo de los estandartes reales. Una salva de 15 cañonazos acompañaron la bendición del canónigo Gorriti. Al anochecer, el general paseó la bandera por las calles de Jujuy al frente de las tropas para que el pueblo tomara conciencia de lo que representaba la patria. Al enterarse en Buenos Aires del acto de jura de la bandera, el ministro de Guerra, Bernardino Rivadavia, le escribió en muy duros términos a Belgrano, ordenándole que diera marcha atrás con tamaño desorden, en una amenaza sobre las consecuencias de sus acciones. Muy apenado y sorprendido, nuestro prócer contestó el escrito disculpándose con Rivadavia, pero sosteniendo sus ideas independentistas. Algunas de sus palabras fueron: "La bandera la he recogido y la desharé para que no haya memoria de ella". Y también le dijo: "Si acaso me preguntan por ella, responderé que se reserva para el día de una gran victoria para el ejército". Y más adelante continúa diciendo que como hasta los indios sufren por Fernando VII y los hacen sufrir con los mismos aparatos que nosotros proclamamos la libertad, ni gustan oír nombre de rey, ni se complacen con las mismas insignias que los tiranizan. Este acto patriótico del general Manuel Belgrano, junto a la creación de 2 baterías cuyos nombres eran Libertad e Independencia, serán la causa por lo que recibirá grandes insultos de parte de Rivadavia. Así es la historia argentina, llena de sombras sobre quienes más se entregaron por esta patria. De un lado se encontraban San Martín, Belgrano, Güemes y José Gervasio de Artigas, y en la vereda de enfrente Bernardino Rivadavia y Carlos María de Alvear, ambos muy cercanos a los intereses británicos, entre otros exponentes que se oponían tenazmente a la independencia americana. Aquí se encuentra el Museo Catedral. Este se crea por un convenio entre la Secretaría de Turismo y Cultura y el Obispado de Jujuy. El propósito de este museo es conservar el patrimonio religioso y la memoria colectiva del pueblo de Jujuy. Es una muestra de arte barroco americano y en su patio central se encuentran esculturas que muestran el acto de la bendición de la primera bandera nacional, y en sus galerías se reproducen los eventos que tuvieron lugar en estos edificios a lo largo del tiempo. Al ingresar a las salas de exhibición nos encontramos con carteles que prohibían sacar fotografía, algo totalmente inentendible para nosotros.
Si te gustan los videos que compartimos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejarnos un me gusta y hacer algún comentario. Todo eso nos alienta a seguir subiendo videos de viajes y paseos. También podés activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subimos un nuevo video. Como ya les dijimos, aquí se respira historia en cada rincón, así que seguimos buscando sitios importantes de esta ciudad y nos encontramos con el Museo Juan Galo Lavalle, que está emplazado en una vieja casona del siglo XVIII, lugar donde este general unitario fue alcanzado por una partida federal el 9 de octubre de 1841, mientras se escondía aquí, luego de sus derrotas en el campo de batalla. Este museo tiene varias particularidades. Una de ellas es que aún conserva la puerta que atravesó la bala que mató al general. Otra es que no se pueden tomar fotos ni filmar en la mayoría de las salas, algo que nos llenó de asombro, porque al momento de ingresar preguntamos y nos dijeron que sí se podía. Esto no nos pasó jamás en ninguno de los museos que visitamos en ninguna de las provincias de Argentina. El edificio tiene 9 habitaciones y 2 patios internos. Solo pudimos registrar imágenes en los patios y la primera y última sala. Estas salas no están dispuestas en orden cronológico y se exhiben pinturas, armas de fuego, mobiliarios, vestimentas de época, documentos y estandartes, entre otros objetos de interés. También cuentan con un sistema de audio y video para ilustrar la historia de la casona y de sus habitantes, así como también los hechos históricos que la tuvieron de protagonista. El general Lavalle, héroe de la lucha por la independencia, tuvo las páginas más oscuras de su vida al ser partícipe, entre otras cosas, del fusilamiento del gobernador de Buenos Aires, el coronel Dorrego. Este había asumido en agosto de 1827 y se había hecho cargo de una penosa situación política y económica después que Bernardino Rivadavia renunciara a la presidencia, dejando una deuda monstruosa, convirtiéndose en el primer gran endeudador, y no sería el último. Dorrego era una figura representativa del federalismo y fue apoyado por Juan Manuel de Rosas. Tomó medidas en favor de las clases populares, que eran las que peor la estaban pasando por la situación dejada por Rivadavia. También denunciaba que el ejército de la Banda Oriental sufría penurias y que los soldados no recibían ni ropa ni paga desde hacía 7 meses. Mientras tanto, la prensa unitaria lo atacaba sin piedad. A mediados de 1828, los terratenientes le quitan el apoyo político y económico en medio de la guerra con el Imperio del Brasil, lo que obliga a firmar la paz y aceptar la mediación de un viejo conocido, la corona británica, quien impuso la independencia de la Banda Oriental, naciendo allí la República Oriental del Uruguay. Con la derrota diplomática y las tropas desmoralizadas, comienza la conspiración unitaria, que tenía como premisa la muerte del gobernador. El 30 de noviembre de 1828 se realiza una reunión de conspiradores que decidió la sublevación. Juan Lavalle ejecutaría la sublevación capturando a Dorrego y fusilándolo sin juicio previo. Antes de morir, el coronel escribiría una carta al gobernador de Santa Fe y otra a su esposa. En ambas dice que no sabe por qué lo van a fusilar. El 13 de diciembre, Lavalle ordena el fusilamiento, algo de lo que se arrepentirá casi inmediatamente. El cadáver de Dorrego sería mutilado al cortársele la cabeza, la cual fue destrozada a culatazos. El general San Martín llegaría hasta Montevideo poco después y al tomar conocimiento le escribió a su amigo O'Higgins: los autores son Rivadavia y sus satélites y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho. Pasarían 13 años hasta que la bala disparada a la puerta de la casona, que hoy es un museo, atravesara la cerradura y terminara con la vida de Lavalle. Luego vendría la huida de sus escasos seguidores hacia el norte, llevándose el cadáver para que no caiga en manos de los federales.
Estamos entrando en la parte final del video y no podemos obviar algo que nos tomó de sorpresa. En las excursiones que hicimos conocimos lugares maravillosos y fueron varias las personas que nos hablaron de lo mucho que creció el turismo en Jujuy. Nos contaron del camino de ripio que se mejoró para llegar al Hornocal, del tren a baterías de litio con recargas de energía solar, primero en Latinoamérica, que muy pronto será inaugurado. Pero al llegar aquí conocimos otra realidad que explotaría al día siguiente de nuestra partida desde San Salvador de Jujuy. Todos pudimos ver los incidentes por televisión y videos en las redes sociales, en medio de los reclamos tanto de docentes como de personal de salud que reclaman un sueldo digno. Fuimos testigos de las marchas, absolutamente pacíficas, de miles de personas con carteles y pancartas. Algo que nos extrañó es que en muchos comercios encontramos carteles pegados con la leyenda "Apoyamos el reclamo docente", algo impensado en Buenos Aires, donde los comerciantes se quejan de quienes toman las calles. No es nuestra intención entrar en una discusión política, porque jamás desde nuestros videos lo hicimos, pero nos llama mucho la atención que las marchas que vimos no fueran cubiertas por los medios de comunicación. Ningún canal de Buenos Aires hablaba de este tema hasta que todo explotó. Otro episodio bochornoso fue el que involucró al reconocido cineasta canadiense James Cameron, director de grandes películas como Titanic, Terminator, Avatar, entre muchas otras, quien denunció que fue engañado por el gobierno de Jujuy cuando le mostraron trabajos en materia de sostenibilidad energética, sin decirle que eso estaba en conflicto con 35 comunidades indígenas. Estas comunidades le hicieron llegar una carta al famoso director de cine titulada Jujuy es Pandora, contándole sobre el conflicto que mantienen con el gobierno jujeño por el desastre ambiental que ven a futuro por la extracción de litio y la falta de acceso al agua en sus territorios ancestrales. Además, le pidieron que reconsiderara participar de ese evento o que recibiera a integrantes de las comunidades para ponerlo en conocimiento de que su credibilidad va a ser usada para legitimar proyectos que dañan su cultura. Finalmente, James Cameron le dijo al diario El País que fue usado por el gobierno jujeño, contándole solo una parte de la película y no todo, omitiendo el conflicto con las comunidades, por lo que consideró que le tendieron una emboscada y que siempre estará al lado de las comunidades originarias. Y con esto llegamos al final de este video. La semana próxima les traeremos imágenes de otra excursión en la provincia de Salta. Quédate hasta el final para ver el avance sobre este hermoso lugar. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado, les mandamos un abrazo muy fuerte y será hasta ese momento. Gente, a mis espaldas el omnipuerto de Cachi. Sí, escucharon bien. Esta es la historia de un suizo muy reconocido en Europa por organizar eventos en toda Europa, que vino a Cachi y construyó esto a lo largo de 5 años, si no me equivoco, después le paso bien los datos. Construyó esto porque dice que recibió mensajes y tuvo avistamiento de ovnis y construyó todo esto. Y hasta el día de hoy permanece. Él falleció en 2021, hace 2 años. Esto es parte de una atracción turística de Cachi.
para creyentes y no creyentes también.